Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué han podido ver? Yo repasé lo que vimos la clase pasada y ¿Dudas? sería el módulo 1. No, por ahora no. ¿Los demás? ¿Alguna duda de lo que ya vimos? Hola, ¿cómo andan? Bien. Sí, estuve repasando también todo lo que habíamos leído y me quedaron algunas definiciones medias colgadas por ahí. Bueno, ¿quieren que repasemos eso un poquito antes de empezar con la unidad 2? Si querés, indícame. A ver, espérate. Porque están... Bueno, decime por dónde, qué página o si marcaste... La página 9, que hablaba de las operaciones bancarias y bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, decía préstamo, descuento, apertura de crédito, crédito documentado, arrendamiento financiero y factoring. Esto es Factoring. factoring. Es. Espera, que te lo quiero decir con las palabras que va, porque si no te lo voy a explicar. Como el leasing, espérate. ¿Te vas a quedar quietito ahí todo el día? ¿Puede ser que anda medio mal internet? Sí, a mí se me traba un poco. O la reunión, capaz que es, no sé. Bien, el factoring, a ver si lo puedo... es así, cuando una empresa se trabaja por lo general con pequeñas y medianas empresas, lo más normal que realiza con respecto a sus actividades es la venta y la compra de mercadería. Vamos a suponer, no sé, escritorios. Pero resulta que el cliente no le paga en término, sino que le dice, mira, te compro cierta mercadería, pero te voy a pagar dentro de 90 días. Pero la empresa, o sea, ustedes, necesitan el dinero hoy. Entonces lo que hacen es hablar con el banco para que les financie esa suma que les debe su cliente a cambio de que el banco se haga cargo de esa cobranza. Entonces, si tu cliente, por ejemplo, te debe 100.000, vos le decís al banco, bueno, entregame, o sea, el banco en realidad es el que propone, ¿no? Entregame 90, le dice el banco le entrega 90 a vos empresa, pero el que va a responder por esa cobranza es el banco. Entonces obtiene un beneficio porque cuando le cobre al cliente mío, va a recibir los 100.000. ¿Y qué es lo que digo? ¿Se entiende? Más o menos.
Sí, ¿Lo volvés a explicar, porfis? ¿Cómo, perdón? Que si lo volvés a explicar, porfis. Factoring. Es, por ejemplo, se trata más que nada para las pequeñas y medianas empresas y es un financiamiento que le hace el banco a su cliente. Su cliente resulta ser una entidad, una persona jurídica, una empresa que tiene clientes, la empresa. Pero ese cliente, cuando se llevó la mercadería que yo le vendí, vamos a decir que yo soy la empresa, que yo le vendí, el cliente me dice, mira, yo te puedo pagar, pero dentro de 90 días. Y resulta que yo necesito el dinero hoy. Entonces, primero, prevalezco la venta, le digo a mi cliente, sí, no te preocupes, me pagás dentro de 90 días, y firman un contrato o un pagaré o cualquier tipo de documento, y se realiza la operación. Pero yo, empresa, me voy a mi banco y le digo, ¿qué banco? Resulta que yo necesito una suma que mi cliente no me paga. ¿No querés darme la voz y yo te entrego ese derecho a cobro? Por supuesto, el banco te va a entregar una suma menor. Si el derecho a cobro es de 100.000, el banco capaz que te dice, bueno, yo te pago 90 y yo respondo por ese derecho. Entonces, el cliente mío le paga al banco. Toda la gestión con el banco, porque el banco ya me pagó. Es como un préstamo. o sea, la empresa sería como un intermediario, pero después de la deuda se hace cargo el cliente. Por supuesto, la deuda siempre la tiene el cliente, para él es un pasivo. Y el banco es el que va a recibir ese cobro, va a tener ese beneficio, ese derecho. Es como una garantía. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más? Hola, profe, Débora. ahí en la misma página, la diferencia entre las operaciones pasivas y activas, me quedó la duda a mí. Vamos a leerlo y vamos a hablarlo en la misma página, la 9. Sí, en la 9. Bien, dice, las operaciones pasivas sirven para que los bancos formen reservas para acreditar. Las operaciones activas, en cambio, funcionan para producir recursos para el banco con el propósito de obtener una ganancia extendiendo préstamos, valores y demás. A ver, vamos a seguir un poquito más. En ese sentido, en las operaciones activas, el banco asume la posición de acreedor frente al cliente, mientras que en las pasivas, si la entidad financiera mientras que en las pasivas es la entidad financiera la que asume la posición de deudor. Así, estas últimas permiten a los bancos atraer fondos ya que están en circulación. Se crean nuevos recursos como resultado de las operaciones activas de préstamos. Así como hablábamos de la tasa de interés pasiva y activa, de los tomadores de fondos y de los tomadores de fondos y de los que solicitan préstamos, desde el punto de vista del banco, también surge esa postura. Y por ejemplo, dice, las operaciones pasivas sirven para que los bancos formen reservas para acreditar. Y las activas, en cambio, funcionan para producir recursos. Que era lo que decías, que la gente ponía plazos fijos para poder generar los intereses, pero que el banco se quedaba con los intereses más grandes. Que Exacto. El gráfico. Dale, Cecilia. Que es básicamente el gráfico. La tasa pasiva sería como los que colocan los fondos en Exacto. el banco para para que el banco pueda dar préstamos y créditos y todas esas cosas. Exacto. Entonces, espera que quiero decirlo bien con el... en las pasivas, el banco permite atraer fondos. En una actividad pasiva, el banco permite atraer fondos. ¿De quiénes? A ver, Cecilia, que lo dijiste recién. Y la gente que pone los plazos fijos o deposita su dinero en el banco permite que el banco pueda tener los fondos para dar préstamos, para poder brindar. Ahí está. Pero mirándolo desde la primera parte que estamos señalando, decimos que el banco asume una actividad pasiva recibiendo fondos de terceros, o sea, del usuario, de nosotros.
Y la parte activa sería cuando el público pide el dinero al al banco. banco. Ahí se convierte la actividad del banco en una activa cuando le otorga préstamos a esos terceros o usuarios o público. ¿Se entendió? Cecilia, ¿coincidís? Lo tenés estudiado, muy bien. Entendido, sobre todo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Avanzamos un poquito más? Y que ya nos iríamos al A la unidad 2. módulo 2 sería. Módulo, claro. Bien. Módulo 2. Dice, contenido. Cuenta corriente, cheques, caja de ahorro. Cuentas sueldos, cuentas bancarias, inversiones, plazo fijo, acciones, títulos. Bueno, de la módulo 2 o de la unidad 2 vamos a trabajar los primeros títulos. Ya los últimos no, van a ser como lectura complementaria, pero no obligatoria. Nos vamos a ir a la página 4. A ver, ¿quién me sabe decir de ustedes, aunque sea con simples palabras, qué es una cuenta corriente? ¿A qué les suena? A una cuenta en la que podés poner y sacar fondos. Sí. Una cuenta que es como débito o algo así. Que no sé, como que la podés ir usando durante el mes y no es que es algo crediticio, como que algo que vas debiendo. Muy bien. ¿A qué te dedicas? No, a nada. Pero muy bien, lo estás entendiendo muy bien. Y en simples palabras. Bueno, cuenta corriente. Y ya parte con la pregunta, ¿qué es una cuenta corriente? Dice, una cuenta corriente es primero que es algo que ofrece el banco, un servicio que ofrecen los bancos. Es un producto básico comercializado por las entidades bancarias que permite a sus titulares, es decir, al público, pero que tiene una cuenta o que es cliente para con ese banco, ingresar fondos en un banco y disponer de ellos a posteriori. Es decir, deposito 500.000 pesos y están ahí para que yo los utilice a posterior, para pago de servicios, de impuestos, para hacer alguna transferencia a algún proveedor. Siempre posiciónense como que ustedes son una empresa, más que como un simple consumidor final, ¿sí? Que también pueden ser. Pero es más fácil la mirada cuando somos empresa porque precisamente tenemos estos movimientos, porque tenemos una empresa, chicos, y hablo de un kiosco, una zapatería o cualquier rubro, no necesariamente estoy hablando de una multinacional. De este modo, el titular o titulares, porque es así, puede haber más de una persona configurando, en caso de tratarse de una cuenta corriente compartida, pueden llevar a cabo la operatoria necesaria para hacer frente a las labores financieras del día a día, como domiciliar ingresos o recibos, realizar transferencias o traspasos, emitir e ingresar cheques, asociar y pagar con la tarjeta de crédito, o con tarjetas, etc. Una cuenta corriente también, o sea, en resumida, es un producto que brinda una entidad financiera, un servicio que brinda un banco, se le llaman productos, que brinda el banco, y que los titular o titulares, utilizan o gozan de los beneficios que brinda esta cuenta bancaria, depositando fondos para ser utilizados a posterior. Eso es lo que dice la primera parte. Una cuenta corriente también puede actuar como soporte de otros productos comercializados por la misma entidad, sería el caso de los depósitos bancarios, las tarjetas de débito o crédito asociadas, los préstamos, otras cuentas bancarias o las hipotecas. Es decir, por tener una cuenta corriente, el banco puede que te brinde otros productos, se le llaman productos a esos servicios, como por ejemplo que te brinde una tarjeta de débito o de crédito. Ahí decía,
cuentas bancarias o las hipotecas, que vos puedas sacar una hipoteca para comprar tu casa por ser titular de una cuenta corriente, es decir, ser cliente de un banco. Realizar depósitos, puede que te otorgue préstamos. Uno si va así porque sí a un banco no le van a otorgar un préstamo tan sencillamente como una persona que ya posee una cuenta corriente en el banco. ¿Me sigue más o menos? La cuenta corriente es un depósito a la vista. Cuando es algo a la vista es porque está en lo inmediato, no necesito depositar y que pase un tiempo para poder hacer uso de esos fondos. Está a la vista, es decir, que el titular puede sacar su dinero en parte o en su totalidad en cualquier momento a través de distintos canales, como Internet, datafonos o cajeros automáticos. En Internet estamos hablando del famoso home banking. Lo que diferencia este producto es que adicional a la expedición de una tarjeta de débito, se entrega otro medio de pago en la forma de documentos de papel que sirven para transferir dinero de un lugar a otro, que son los famosos cheques. Es decir, que yo desde una cuenta corriente no solamente voy a tener una tarjeta de débito, sino que también voy a, es obligación, tener chequeras. Y yo voy a hacer pagos, por ejemplo, a los proveedores a través de cheques. Le entrego el cheque al proveedor y el proveedor es un recibo de pago, el cheque. El proveedor, cuando cumpla la fecha, porque va a tener una fecha el cheque, va a ir al banco a cobrarlo. Y ahí mi cuenta bancaria va a disminuir en el saldo del cheque, en el importe del cheque. ¿Me siguen? A ver, ¿me esperan un minutito? Ahí estamos. Otro beneficio único de las cuentas corrientes es la posibilidad de tener un cupo de sobregiro. A ver qué les suena lo que es el sobregiro. No es cuando te quedas sin plata en tu cuenta, pero según tu historial en el banco te pueden como prestar plata para que cubras el monto del cheque que te están pidiendo. Monto el cheque o cualquier otro gasto que yo tenga que hacer, otro pago. Entonces, el sobregiro es cuando yo no cuento con fondos, a diferencia de una caja de ahorro, que también incluso es más normal que todos tengamos una caja de ahorro, que si no hay fondos, no hay chances de pagar. En cambio, en una cuenta corriente, dependiendo muy bien del historial o de los antecedentes del titular o titulares, uy, hay un viento acá, a ver, ¿me esperan un momentito? Nos la pasamos con viento en este bahía. Dependiendo de, estaba con el sobregiro, dependiendo de los antecedentes o del historial que tenga el cliente para con el banco puede otorgarme un sobregiro. Por sobregiro, ¿qué quiere decir? Usar dinero sin tenerlo en la cuenta. Pero, ¿cuál sería el beneficio? Pero es como un préstamo inmediato, sería como que ellos te van a prestar, pero obviamente te van a cobrar el interés. Exacto. Ese interés para el banco es un beneficio, una ganancia. Y ahí estaría actuando de manera Activa. activa. Activa, ¿no? Muy bien, activa. Por eso de las actividades activas o pasivas. Bien. Otro beneficio único, dice, de las cuentas corrientes es la posibilidad de tener un cupo de sobregiro. Esto quiere decir que si usted efectúa una transacción que excede su saldo, el banco le prestará lo que le falte, según y hasta cierto tope, de acuerdo con las políticas de su entidad. Tenga en cuenta que al igual que cualquier otro préstamo, el sobregiro generará el cobro de intereses.
Bueno, consulte más sobre el sobregiro aquí, es porque yo lo estoy leyendo de manera impresa. Hay un link. Todos pudieron acceder al material, ¿verdad? Bien. Una consulta. Sí, decime. Estamos viendo sobre cuál de los PDF, el módulo 1 o nos fuimos ya al nexo. Módulo 2 y vamos a empezar la página 5. Ah, bien. ¿Y los anexos del 1 y el 2 no? No, no... es lectura complementaria de ustedes, ¿sí? Ah, listo. Ah, vale. Gracias. Bien, dice, ¿quiénes pueden abrir una cuenta corriente? Bueno, ahora hago una aclaración. Las personas físicas, las personas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre persona física y persona jurídica? A ver. Vamos, ¿quién se anima? No pasa nada si nos equivocamos. Jurídica sería como algo legal, como que alguien te permite abrir, no sé. ¿Y cuál es la diferencia con persona física? Y que puede ser, o sea, como que alguien le puede abrir la cuenta con algún permiso. No. La persona física somos todos nosotros, humanos. Las personas jurídicas son las sociedades. A ellos se les llama personas jurídicas, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad de hecho, ex sociedades de hecho, ¿sí? Esas son personas jurídicas. A ver, nosotros como personas físicas, ante una actividad, cuando tenemos que abrir una cuenta corriente, nos van a pedir la CUIT, clave única de identificación tributaria. Y si fuera una caja de ahorro, te piden el CUIT o CUIL, clave única de identificación laboral. ¿Qué pasa? En las personas físicas, la CUIT coincide con el CUIL, es el mismo número. En cambio, las personas jurídicas no tienen CUIL. Automáticamente se les debe tramitar un CUIT, que es como un documento. Y se manejan con ese CUIT. ¿Me siguen? Vamos a suponer que, no sé, acá tengo a Camila y yo, Mónica. Nos asociamos, ponemos una sociedad anónima. ¿Con qué CUIT vamos a trabajar? ¿Con el de ella o con el mío? Con el de la sociedad. Exacto. Un tercer CUIT va a estar el de ella, el mío, y uno que va a ser de la persona jurídica. Diferente. ¿Sí? Por eso, ¿quiénes pueden abrir una cuenta corriente? Personas físicas, personas jurídicas y las uniones transitorias de empresa, las famosas UTE. Las UTE es, vamos a decir, Camila y yo somos una sociedad. Juana es responsable inscripta. Cecilia es monotributista. Débora y Diana son otra sociedad. Nos unimos todas y formamos una UTE, una unión transitoria de empresas. Porque cada una tiene una actividad diferente, pero estamos juntos todos para un mismo proyecto. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca tenemos la Universidad Nacional del Sur. Y el complejo, hay un complejo, un edificio muy antiguo, el famoso de todas las fotos, y después hay un complejo nuevo hecho a unos poquitos metros, diría un par de kilómetros, donde se hizo todas las instalaciones de nuevo, aulas, y ahí, para hacer esa universidad, hubo una unión transitoria de empresas, donde uno era la constructora, otro eran los plomeros, otro eran los gasistas, se unieron para el fin de crear la universidad. Se terminó de construir y se abren, cada uno para su lado. ¿Sí? Eso es la unión transitoria de empresas. Esa unión transitoria de empresas son proyectos que a veces llevan años, capaz 4 o 5 años. Entonces también tienen una cuenta corriente y manejan una CUIT diferente a la de cada una de las partes. ¿Sí? La apertura de la cuenta corriente estará sujeta al cumplimiento de las normas del Banco Central de la República Argentina y de los requisitos adicionales que el banco establezca por decisión comercial. Nosotros hablamos del Banco Central y los bancos comerciales, que son todos los bancos que nosotros conocemos. Entonces hay que respetar primero los requisitos del Banco
central. Y después agregar los del banco comercial. Si queremos abrir una cuenta corriente en el Banco Provincia, nos tenemos que regir por las pautas o los requisitos que ellos nos pidan. Estos requisitos se pueden establecer ya que las disposiciones del Banco Central de la República Argentina son de carácter mínimo. Lo mínimo es lo del Banco Central. Después vienen los de los bancos comerciales. Y es por eso que queda excluido es por eso que queda a exclusivo carácter del banco. Es decir, el banco comercial, yo quiero abrir una cuenta en el Banco Provincia, primero tengo que ver qué pide el Banco Central. Y después veo si yo agrego o no más requisitos. ¿Se entendió? O sea, lo que pide el Banco Central es mínimo. De ahí para arriba. Bien, por eso lo que viene ahora, requisitos para abrir una cuenta corriente, lo vamos a leer, pero no se los puedo tomar, porque esto es a modo de ejemplo. Puede que te pidan más cosas, o que de Porque todo no esto... todos los bancos son iguales. O sea, esto es un ejemplo de lo que te podrían llegar a pedir, pero cada banco es diferente. Exacto. Capaz que te piden esto y más, o capaz que te piden la mitad de esto. Depende. Por eso yo no puedo es más, les puedo decir, a modo de ejemplo, menciono algunos requisitos, pero yo no lo puedo hacer taxativo, no puedo decir estos, porque no es real. Mínimo, por ejemplo, ser una persona mayor de 18 años, en el caso de que vayamos a ser el titular de la cuenta corriente, documento de identidad, solo en caso de que el domicilio declarado sea diferente al que conste en el DNI, constancia de domicilio, porque puede ocurrir que yo tenga un domicilio, pero viva en otro lado, muchísimas veces pasa. No sé, vivo con mis padres, pero después me voy a vivir solo y sigo con el domicilio de mis padres. Y para el acuerdo de giro en descubierto, y también trabajadores en relación de dependencia, se agrega 3 últimos recibos de haberes, es decir, recibo de sueldos, y certificación de empleo, antigüedad y haberes, firmada por el empleador, certificada por entidad bancaria o escribano público. En trabajadores autónomos, el trabajador autónomo es el responsable inscripto o monotributista, si lo quieren agregar. Para su actividad personal, puede que pidan manifestación de bienes y recursos, intervenida por contador público con su firma legalizada por el Consejo Profesional, o Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o última declaración jurada de ganancias. Toda manifestación de bienes, y esto lo digo a título informativo, debe estar firmada por contador público y certificada por Consejo Profesional. Nada puede salir a la calle si no pasó, ninguna firma de contador puede salir a la calle si no pasó por el Consejo Profesional. Muchas veces para alquilar también piden alquilar una propiedad y la inmobiliaria les dice, no, pero que la firme y nada más, no pasa nada. No, porque si sale una firma de contador sin certificar, es decir, sin pasar por el colegio, por el Consejo Profesional, el contador puede tener problemas. 3 últimos pagos del impuesto a los ingresos brutos, en caso de corresponder. Constancia de exención de impuesto a los ingresos brutos, en caso de corresponder. Es decir, o tengo que tributar ingresos brutos, o no tengo que tributar ingresos brutos. Es uno u otro. No pueden ser los dos. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Yo estoy un poco perdida. ¿Quién que no escuchó? ¿Agustina? Sí, estoy media perdida. Pasa que se me fue el internet y quedé ahí. Es así, estamos en el módulo 2, en la página 5. Es decir, módulo 2, ya vamos a hablar de cada una de las cuentas. Y empezamos con cuenta corriente. ¿Qué es una Bien. cuenta corriente? ¿Quiénes la pueden tramitar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? Sí. Y también dice constancia de los 3 últimos pagos del régimen de trabajadores autónomos. Es decir, el responsable inscripto, porque son muchas palabras nuevas, yo ya sé, es más, si me tienen que frenar... Igual creo que conviene leer hasta abajo porque también habla de los monotributistas. Bien, tenés razón. Bueno, pero lo que quería decir, ¿cuál es la diferencia más grande? Muchas son las diferencias, entre responsable inscripto y monotributista. Las ganancias que tiene.
Bueno, esa es la generalidad. La regla es que todos piensen que va en función a los ingresos, a lo que factura. Y no solamente va en función a los ingresos, va en función al local que alquila, al alquiler que paga, al consumo de energía que tiene, a si tiene o no empleados registrados. Entonces, dependiendo si sos responsable inscripto, vas a pagar, muchos le dicen impuesto, pero no se llama impuesto, autónomo, que es el aporte jubilatorio. Y si sos monotributista, pagas un componente, todos los meses el mismo componente, excepto que aumentes de categoría, y ese componente está formado por aporte jubilatorio, obra social y el componente impositivo. En cambio, el responsable inscripto paga todos los meses solo aporte jubilatorio. Además, aparte, va a pagar IVA y otros impuestos. En cambio, el monotributista no paga IVA. ¿Sí? Entonces, al responsable inscripto se lo conoce como gran contribuyente y a los monotributistas como pequeños contribuyentes. ¿Qué más para decir? Acá, el monotributo. ¿Qué requisitos pueden tener que cumplir ante la apertura de una cuenta corriente? Dice, 3 últimos pagos del impuesto a los ingresos brutos o la constancia de exención. Vuelvo a decir, o tributamos ingresos brutos o estamos exentos. No podemos estar exentos y tributar. ¿Es blanco o negro? ¿Es sí o no? Y si es profesional la matrícula al día, estaríamos hablando de un médico, un abogado, un contador, un psicólogo. Si es comerciante, la habilitación municipal. Y constancia de monotributo y últimos 3 pagos del impuesto. Cuando dice 3 pagos del impuesto, está refiriéndose al monotributo. El monotributo se paga todos los meses, una suma fija, siempre la misma, y esa suma comprende aporte jubilatorio, obra social y el componente impositivo. ¿Venimos bien? Sí. ¿Qué puedo hacer en una cuenta corriente? Me acuerdo que esto lo he preguntado en exámenes. Ingresar y sacar dinero del cajero automático, realizar pagos, realizar transferencias o traspasos. Puede ocurrir que yo tenga más de una cuenta en diferentes bancos o más de una cuenta en el mismo banco y hago traspasos. Ingresar o emitir cheques, contratar una tarjeta, contratar otros productos de la entidad. Yo siempre le digo que estos productos son, por ejemplo, contratar una cuenta corriente, una caja de ahorro, solicitar un seguro, porque los bancos también ofrecen ese servicio, ese producto. Domiciliar la nómina, domiciliar recibos. Domiciliar la nómina significa que si yo tengo empleados, porque yo soy un responsable inscripto y tengo empleados, puedo hacer que mis empleados cobren su sueldo ahí, tengan sus cuentas bancarias ahí. Bien. Página 7. ¿Puedo operar a través de la ventanilla del banco? Los bancos quieren que sus... A ver, ¿qué quiere decir eso? Sin leer. ¿Qué puedo hacer desde la ventanilla del banco? Teniendo una cuenta corriente, ¿qué puedo hacer desde la ventanilla del banco? Más profunda la pregunta es, ¿puedo operar a través de la ventanilla del banco? La respuesta es sí. Pero se habrán dado cuenta, aquellos que tengan cuenta, no solo cuenta corriente, sino una caja de ahorro, que cada vez los bancos quieren que vayas menos. La idea es que no vaya el cliente al banco, que no vaya la institución. Y haga todo a través del home banking. Y acá la pregunta es, ¿los bancos, ¿se puede operar a través de la ventanilla del banco? Los bancos quieren que sus clientes acudan cada vez menos a las sucursales bancarias a realizar operaciones básicas, por lo que están intentando potenciar el uso de los cajeros automáticos, la banca online y las apps. Por ejemplo, si uno quiere comprar dólares, esos famosos $200, lo normal es que la tengas que comprar a través de, por internet, del home banking, o querés constituir un plazo fijo, podés hacerlo por ventanilla, pero el interés que te pagan es menor que si lo haces por home banking. Entonces la gente dice, bueno, no voy al banco, lo hago a través del home banking, aprendo y lo hago en home banking.
Si somos titulares de una cuenta corriente y queremos operar a través de la ventanilla del banco, debemos saber que es probable que nos encontremos ciertas limitaciones a muchas entidades. Por ejemplo, puede que para hacer reintegros de menos de cierto importe nos obliguen a acudir al cajero o nos cobren si recurrimos a la ventanilla. También cabe la posibilidad que ciertas operaciones solo puedan hacerse por ventanilla en un horario concreto, como el pago de recibos no domiciliados. Es decir, que nos pongan un horario, de 10 a 12. Listo, por más que el banco abra, no sé, ¿allá qué horarios manejan los bancos? De 8 a 2. ¿Sí? De 8 a 2. Bueno, acá los bancos trabajan de 10 a 15. De 10 de la mañana a 15 horas. También cabe la posibilidad, no, ¿es legal que el banco no permita operar por ventanilla o que limite el horario de ciertas operaciones? La respuesta es sí. Los bancos pueden prestar el servicio de caja, ingresos y reintegros, transferencias y traspasos, pago de recibos, por el canal que quieran. Eso sí, y acá está la clave, si el banco no permite operar a través de la ventanilla y presta su servicio de caja solo a través de canales telemáticos, como cajeros o banca electrónica, entonces estará obligado a cumplir estos requisitos. Incluir esta información en el contrato, es decir, que cuando yo voy a abrir una cuenta corriente, por supuesto que voy a firmar formularios, y el contrato. Bueno, tiene que estar explícito ahí, tiene que estar escrito que vamos a tener que operar ciertas actividades o ciertas operaciones a través de la banca. Informar con 2 meses de antelación a los clientes si decide cambiar su política, es decir, yo firmé que podía ir las veces que quiero, resulta que ahora el banco me lo quiere modificar. Bueno, mínimo 2 meses antes me lo tiene que notificar. Algunos bancos tradicionales han lanzado cuentas corrientes cuyo principal gancho es la ausencia de comisiones y que no obligan al cliente a cumplir ningún requisito de vinculación, ni nómina ni recibos. Pero a cambio exigen que toda la operatoria se realice por la web, la app o los cajeros del banco. Los titulares de este tipo de cuentas corrientes perderán las ventajas si operan en oficinas, es decir, si van a la sucursal. La idea es que no tengas que ir, que resuelvas todo por internet o por cajero automático. Y así como hablamos de los bancos, también está pasando con los distintos organismos recaudadores de impuestos. AFIP, ARBA, no sé si allá se llama ARBA, la entidad que recauda ingresos brutos. ¿Cómo se llama? No saben. Acá se llama FIP, acá en Neuquén. No. AFIP sí. AFIP es nación, así que en ¿No toda la... es DNRPA o algo así? Ah, Sí. DNR. ¿Cómo? DNRPA. No me preguntas qué significa, pero creo que es esa. DNRPA. Algo así. Dirección Nacional de Recaudación Provincial. ¿Está bien lo que dije? Sí, DNRPA. No, me falta la A. Argentina. No, Pero si empieza con la D es dirección. R, recaudación, porque recauda, DR, N de Neuquén, sí. Pero bueno, ¿quién es? Es el organismo que recauda los ingresos brutos de la provincia. A ver, Cecilia, ¿lo buscaste o no? No era nada que ver a eso. Ahora. No, ese es el registro de la propiedad automotor. La estoy buscando. Bueno, pero sí, tiene parecidos. A ver si lo busco yo. Renta. Es rentas acá en Neuquén. Ah, rentas, claro, sí. Mira, tan fácil era. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires se llama ARBA. ARBA. Y allá es rentas, sí, rentas, lógico. Bien, muy bien, chicas. Bueno, rentas, por ejemplo, y ARBA, acá en la provincia de Buenos Aires, ya prácticamente no quiere que hagamos trámites en la oficina. Todo es vía internet.
Y hay cosas que se recomplican. Sí o sí se necesita hablar con la persona. Bueno, no te atiendo. Avanzo. Página 8. ¿Cómo ingreso y retiro dinero de mi cuenta corriente? Utilizando un cheque bancario, realizar una transferencia o adeudo, a través de la ventanilla de la sucursal. Bueno, esas son las 3 formas. ¿Tiene comisiones una cuenta corriente? Depende de la entidad y de la cuenta. Por supuesto que lo más normal es que sí tengas comisiones, pero depende de la entidad y de la cuenta. ¿Qué ocurre si la cuenta corriente entra en descubierto por falta de fondos? El banco lo notificará y empezará a cobrar comisiones por cada aviso. Cuanto más tiempo transcurra, mayor será la comisión, por lo que conviene abonar el importe necesario cuanto antes. Bueno, eso es lógico. Hay que tratar de tener la menor deuda posible con el banco porque a veces son comisiones o intereses descabellados. Pregunta de examen. Inhabilitación de una cuenta corriente. Motivos. Falta de pago de las multas dentro de los 30 días corridos desde que el banco te notificó del rechazo, el rechazo de un cheque, por ejemplo. Sanciones de inhabilitación que imponga la justicia por otros motivos legales notificadas al sistema financiero. Esos serían los motivos, a ver si hay más. No, está bien, si son esos 2. De inhabilitación de una cuenta corriente. Inhabilitación no es lo mismo que cierre. Y ahí vamos con cierre de una cuenta corriente. Debo concurrir al banco y requerir su cierre por escrito con la nómina de los cheques librados y aún no presentados al cobro, con indicación de sus correspondientes importes, informar los anulados y devolver al banco todos los cheques no utilizados. Es decir, si yo hoy decido cerrar mi cuenta bancaria, le tengo que informar al banco cuáles son los cheques que todavía están dando vuelta, porque los entregué, pero esa persona no los fue a cobrar, es decir, los librados y no presentados al cobro. Los cheques que no utilicé, se los tengo que devolver. Los cheques que anulé, también lo tienen que saber. Y no mucho más. De tratarse de un cuentacorrentista que no cuente con el uso de cheques para utilizar el mecanismo, puede utilizar el mecanismo electrónico para hacerlo siempre y cuando la cuenta se encuentre en cero. Es decir, no puedo estar debiéndole al banco para poder cerrar la cuenta corriente. Si la cuenta se encuentra cerrada y debo pagar multas de cheques rechazados, tenemos que hacer un depósito en la entidad financiera que generó la multa, con expresa constancia de los datos que identifiquen al cheque. En resumidas cuentas, hacer un depósito. Y después tenemos la consignación judicial del importe de la multa. Se realiza ante un juzgado y con el control de un juez se liquida el pago de la deuda. El dinero queda a disposición de una cuenta judicial a la espera que los acreedores se presenten al cobro. Bueno, no es tan importante. Esto es todo para el cierre de la cuenta corriente. Y ahora viene un tema importante, que es el tema de los cheques. ¿Qué cheques conocen? ¿Nada? Hace como 4 años atrás, estudiando para ser traductora pública, estudiamos el tema de cheques, pero no me acuerdo nada. No. Porque lo vimos muy por arriba. Bien. Que está uno que no tiene nombre, que lo cobra el que lo lleva. Portador. Después está el otro que lo tiene que cobrar la persona que dice el Nominativo. cheque, y el otro no sé. Otro es el cheque cruzado. El cheque cruzado es el que sí o sí hay que depositarlo. No es que yo voy, me presento con el cheque y lo puedo cobrar. Bueno, y ahí vamos a ver los distintos tipos de cheques. Esta parte de cheques está buena porque es algo muy cotidiano. Puede pasar que les toque trabajar en un lugar o que ustedes mismas estén vendiendo un producto y les paguen con un cheque. Dice,
Un cheque es un documento de naturaleza bancaria que posee especificada una orden escrita de pago. Es decir, es una orden de pago, mediante la cual el titular de una cuenta bancaria, también llamada librador, a partir de ahora lo vamos a llamar librador, la persona que emite el cheque, habilita a otra persona conocida como beneficiario, las partes son librador y beneficiario, a cobrar una cantidad determinada de dinero en la entidad bancaria o libradora, donde el primero tiene sus fondos. Es decir, donde el librador tiene fondos, en la cuenta que el librador tiene fondos, le va a entregar un cheque al beneficiario, puede ser el pago a un proveedor, ese proveedor pasa a ser el beneficiario de ese cheque, y ese beneficiario lo va a cobrar en la cuenta donde yo, librador, tengo fondos. Y esa cuenta se va a llamar cuenta libradora o banco donde están los fondos de libradora. ¿Sí? Claro. En otras palabras, el cheque es una orden de pago, una orden escrita de pago. Partes: librador, que es el que emite el cheque; beneficiario, es el que recibe el cheque; y libradora es donde se encuentran los fondos para ser cobrados, que por supuesto es una entidad bancaria donde el librador tiene fondos o es titular. ¿Me siguieron? Bien, características. Para confiar en su validez, deben ser, de manera general, las siguientes: contener mención explícita del tipo de documento que es, en este caso, un cheque. Es decir, tiene que estar escrita la palabra cheque. Nombre y domicilio de la entidad bancaria. Fecha y lugar de emisión. Orden de pago por una cantidad determinada de dinero. Nombre y firma de mano propia o autógrafa del librador o titular de cuenta. Y nombre completo del beneficiario. Algunas entidades bancarias, además, para evitar fraudes y falsificaciones, le asignan una numeración a sus cheques como control interno. Con que sepan algunos de estos requisitos está bien. Los cheques caducan, es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se pueden retirar los fondos. Es decir, vieron que los cheques se vencen. Los cheques no es que yo ponga un cheque todo el tiempo que yo quiera, no. Hay que controlar la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento, nosotros vamos a tener dos tipos de cheques. A ver, dentro de esa característica de dos tipos de cheques vamos a tener más. Pero la clasificación más grande es cheques a fecha o a la vista y cheque postdatado. El cheque a fecha es el cheque que yo hoy emito un cheque, hoy es 19 de abril, y te lo entrego. Bueno, a partir de ahí, ese cheque tiene 30 días para ser cobrado, hasta el 19 de mayo, porque si no se vence. Y después vamos a tener los cheques postdatados o diferidos, que son los cheques que tienen dos fechas. La fecha de hoy, que es la fecha de emisión, y la fecha de cobro o de pago, que puede ser 30, 60, hasta 365 días después. Y desde esa fecha, desde la fecha de pago, tenés 30 días para cobrarlo. Entonces, si yo hoy, 19 de abril, emito un cheque, voy a poner fecha de emisión, hoy. Fecha de pago, vamos a decir, no sé, 20 de mayo. Bueno, tengo que esperar hasta el 20 de mayo para poder ir al banco a cobrarlo. Y desde el 20 de mayo tengo 30 días para cobrarlo. ¿Me siguieron? Por eso dice, los cheques caducan. Es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se pueden retirar los fondos. Luego de esa fecha límite, el cheque pierde validez, aunque no por ello el beneficiario pierde el dinero que debe cobrar, ya que puede coordinar con el librador para que éste le realice un nuevo cheque y definir una fecha de cobro nueva.
Es verdad, si a mí se me vence un cheque, no quiere decir que, a ver, si yo entrego un cheque y a ese tercero se le vence, no quiere decir que, listo, ya no le debo más nada. No, la obligación yo la sigo teniendo si yo no le pagué. Sí, es verdad, se venció el cheque, como ustedes quieran, pero yo no le pagué. Tengo que abonar eso. Sigue siendo una obligación. El beneficiario del cheque puede canjearlo por dinero o depositarlo en su propia cuenta bancaria. En algunas ocasiones, la persona que recibe un cheque también puede endosarlo, es decir, entregárselo a otro. Esto significa que cede los derechos del cheque para que otra persona o empresa lo pueda cobrar. Para hacerlo, debe firmarlo en el dorso. Todo aquello relacionado con la operativa de cheques, como los plazos para su cobro, los tipos de cheques o los requisitos que deben contener para ser válidos, varían según las leyes de cada país. Es verdad, esto que yo estoy indicando de que se vencen, de cuánto tiempo tenemos, cuáles son los tipos de cheques, los requisitos para que sean válidos, va a depender de las leyes de cada país. Uno va a hablar siempre acá de Argentina, ¿sí? Bien, estamos cumpliendo una horita. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Y volvemos y seguimos con distintos tipos de cheques. Primero, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Venimos bien con todo el tema de cuenta corriente y cheques? ¿Por qué estamos viendo cheques ahora? Porque está asociado a las cuentas corrientes. Aquella persona que tiene una cuenta corriente, para poder sacar fondos, en realidad necesita chequera. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Cuántas veces se puede endosar un cheque? Hasta 3. Ya la tercera es la persona que lo tiene que cobrar. Y creo que lo vamos a ver. Pero es hasta 3. La tercera ya lo tiene que cobrar. O sea, son 2 más el que lo cobra, 3. Buenísimo. ¿Qué más? Acá hay alguien que me está haciendo una pregunta, ¿puede ser en el chat? ¿O no lo había visto? Son las siglas. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hago nada, 3, 5 minutos, nada más, ¿sí?
Chicas, ¿andan por ahí? Bueno. Bueno. A ver, ¿qué es lo que empezamos a ver hoy? Juana, Sí, ¿qué es lo que empezamos a ver hoy? Módulo 2, ¿qué? cuenta corriente y cheque. Bien. Cuenta corriente y cheque. ¿Y qué me puedes decir del cheque? El cheque es el bono a pagar de manera escrita. Una Eh, orden de pago. Bien. Débora, ¿qué dije de los distintos tipos de cheques? Esa gran clasificación. Que estaban los cheques al portador, los cheques a la orden y cheque nominativo. Bueno, no, esos fueron unos ejemplos que mencionó Cecilia y yo le fui dando el título, pero esa gran clasificación que hice recién, que se dividen en dos, ¿cuál es? A ver quién me lo puede decir. Fecha vista y el otro creo que era por emisión. Cheque a la vista y cheque diferido o postdatado. Cheque a la vista o a término y cheque postdatado o diferido. Esa es la gran clasificación. Bien, y ahora vamos a ver, dentro de esa gran clasificación, los distintos tipos de cheques. Página 10. Según su beneficiario, podemos distinguir diferentes clasificaciones del cheque. Tenemos cheque al portador, que es uno de los cheques que mencionó hoy Cecilia. Dice, este cheque no posee nombre del beneficiario, sino que su leyenda dice al portador, por lo que puede ser cobrado por quien porte dicho documento. Es decir, que si alguien pierde este cheque, es como perder dinero en efectivo. No se sabe de quién es, el que lo tiene va, lo cobra y se hace del dinero. Es el cheque al portador. Cheque a la orden. Se especifica quién debe cobrar el cheque mediante la leyenda a la orden, junto con el nombre del beneficiario, del beneficiario es a la orden de, no sé, Débora Mellado, ¿sí? Igualmente puede ser endosado. Ese cheque puede ser endosado. Después tenemos el cheque nominativo. Está destinado exclusivamente al beneficiario que lo debe cobrar. No se puede transferir a terceros. A ver, Victoria Lang, ¿puede ser? ¿Tiene el micrófono abierto? Cheque nominativo. Está destinado exclusivamente al beneficiario que lo debe cobrar. No se puede transferir a terceros. Es decir, se dice a quién lo puede cobrar, pero no se puede transferir. En cambio, el cheque a la orden puede ser endosado. Bien, yo les voy a decir qué cheques son los que tienen que estudiar. Los otros ni vamos a hacer caso. Dije cheque al portador, cheque a la orden y cheque nominativo. Después tenemos cheque cruzado. Posee dos líneas entrelazadas y únicamente puede ser depositado en una cuenta bancaria. El cheque cruzado, imagínense, bueno, no alcanzan a ver bien, pero es que el cheque del lado, de este lado, del lado izquierdo, sería, derecho si lo ponen, lleva dos liñitas cruzadas. ¿Alguien me preguntó algo? No, que no se ve nada lo que estás mostrando porque está en blanco. A ver, lo hago como si fuera el celular. Ahí. De última, si querés, así. Sí. que podías mandar una foto del cheque al grupo y de última hablar de eso. No, porque no es un cheque, era una hoja común. No, bueno, ahí está bien. Pero yo quería marcarles que si este fuera el cheque, de este lado lleva así cruzadas dos niñitas y eso quiere decir que sí o sí hay que depositarlo. Si no, yo no puedo ir al banco, a la ventanilla, y
y decir, bueno, necesito que me entregue esta suma. No, el cajero va a decir, lo tiene que depositar. O sea que tienen que tener una cuenta corriente o una caja de ahorro. Bien, estamos en la página 11. Cheque cruzado. Y ahora vamos a ir a cheque de pago diferido. Es una orden de pago a futuro. La fecha de pago puede ser entre 1 y 360 días a partir de que el cheque fue hecho. Al llegar a la fecha de pago, debe haber fondos suficientes en la cuenta corriente del titular. ¿Cuánto tiempo hay para presentar al cobro el cheque de pago diferido? Al llegar a la fecha indicada para el pago, el cheque debe ser presentado en el banco dentro de los 30 días posteriores. Repito, es lo que dije hoy al principio. Tenemos el cheque a fecha, el que puede ser presentado al cobro hoy, y el cheque postdatado o diferido. Ese tiene dos fechas, la fecha de hoy, que es la fecha de emisión, y la fecha de pago. Entre la fecha de emisión y la fecha de pago, ahí mismo lo dice, puede haber hasta 360 días. Y una vez que llegamos a ese día, tenemos 30 días más para cobrarlo. ¿Me siguieron? Es decir, si yo hoy emito un cheque, hoy 19 de abril, emito un cheque con fecha de emisión 19 de abril, fecha de pago 30 de junio. No puedo hacer absolutamente nada con ese cheque, sí puedo endosarlo, pero no puedo cobrarlo, hasta el 30 de junio. Llega el 30 de junio y yo estoy de viaje, y vuelvo el 7 de julio. ¿Lo puedo cobrar? No. ¿Por qué? O sea, no escucho cuál era la fecha de emisión, pero solo tiene 30 días. Y si llegas después de los 30 días, ya no tiene valor el cheque. Bueno, voy a emitirle, yo te emito a vos, Cecilia, un cheque hoy, pero postdatado. Es decir, la fecha de emisión es hoy, pero te voy a poner fecha de pago 30 de junio. Y vos resulta que volvés del viaje, te lo di hoy, te fuiste de viaje, y volvés el 7 de julio. ¿Lo podés cobrar? Bien, Juana. Sí. Bien, Débora. Tengo hasta el 30 de julio. Desde el día del vencimiento son 30 días. O sea que yo al 30 de junio no puedo hacer nada. Lo puedo endosar, pero no lo puedo cobrar. El 30 de junio tengo 30 días para cobrarlo. ¿Me siguieron? Esta es una clasificación importantísima, una parte muy importante de todo lo que es el curso. El tema de los cheques. Y el poder distinguir el cheque a fecha del cheque postdatado. El cheque a fecha se emite hoy y a partir de hoy tengo 30 días para cobrarlo. El cheque postdatado, o como lo dice el apunte, diferido, tiene dos fechas. La fecha de emisión y la fecha de pago. De la fecha de emisión a la fecha de pago puede haber hasta 360 días. Eso lo elige el librador. Dice, no, yo te voy a pagar dentro de 30 días. Listo, hoy 19 de abril hago un cheque con fecha de pago 19 de mayo. Y vos tenés 30 días desde el 19 de mayo para cobrarlo. O sea, hasta el 19 de junio. ¿Se entendió? Bien. Endoso. Es una manera de transmitir a otra persona. Hay un poco de eco, no sé si es de línea o de... Alguien tiene el micrófono abierto y se hace eco. O por lo menos yo lo escucho hacia acá. Endoso es una manera de transmitir el cheque a otra persona. Se hace por medio de una firma puesta en la parte de atrás del cheque. La persona que recibe el cheque endosado puede cobrarlo o volver a endosarlo para transmitirlo.
Esta forma de transmisión del cheque no puede ser usada en cheques emitidos con la frase no a la orden. Si el cheque dice no a la orden, no puede ser endosado. Y no lo dice en ningún lado, a ver si... Bueno, pero puede tener hasta 3 endosos, siendo la última persona la que lo cobra. Es decir, si yo recibo un cheque que ya está firmado 2 veces atrás, yo lo tengo que firmar frente al cajero o en el banco para entregarlo y que me paguen. Yo sería el tercero. ¿Me siguieron? Tengo 2 firmas y la tercera ya es la del cobro. Partes del cheque. Los siguientes elementos, estoy en la página 12, ¿me siguen? Los siguientes elementos son esenciales en un cheque, ya que la falta de alguno de ellos podría resultar en su invalidez. Debe tener impreso el cheque, la palabra cheque, un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, eso ya te lo da el banco, el nombre del banco y el domicilio de pago, el número de la cuenta corriente, el domicilio que el titular de la cuenta corriente tiene registrado en el banco. O sea, yo tengo una cuenta en el banco, entonces va el domicilio mío, que es el que registra en el banco, y el número de quit o quil del titular de la cuenta corriente. ¿Qué era el quit? Clave única de identificación tributaria. Y el quil es la clave única de identificación laboral. Cualquier persona que tiene un emprendimiento, sea persona física responsable inscripta o monotributista, o persona jurídica, sociedades, debe tener un quit. Y después el cheque debe tener para completar la indicación del lugar y de la fecha de creación, la orden de pagar una suma determinada de dinero que tiene que estar indicada en letras y números. Si la cantidad escrita en letras es distinta a la cantidad en números, vale la escrita en letras. Si por ejemplo dice 10.000 en letras y en la parte del número ponen 1.000, ¿cuál paga el banco? Los 10.000. 10.000, porque es más normal que te equivoques en el número, porque te comiste un 0 o porque agregaste un 0 de más, a que te equivoques en letras. ¿Sí? Ah, y la firma del, esto sí, obvio, la firma del librador. La persona que emite el cheque lo tiene que firmar, es el librador. Es decir, del titular de la cuenta corriente y de la libreta de cheques. Bien, pregunta, ¿qué pasa si falta alguno de esos datos? El documento no vale como cheque a menos que solo falte el lugar de creación. En ese caso se entiende que fue creado en el lugar del domicilio del librador, es decir, el titular de la cuenta. Pérdida o robo. ¿Qué debo hacer si pierdo o me roban el cheque? Debes informarlo inmediatamente a tu banco, así lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, de débito. De esa forma, el banco no pagará el cheque si lo presentan para su cobro. A su vez, el banco informará al Banco Central de la República Argentina para que registre esos cheques en la central de cheques denunciados, que puede ser consultada por el público. Es decir, mi banco comercial, que se llamaba comercial, el Banco Provincia, el Banco Nación, no, sí bien digo, el Banco Nación, el Banco Francés, el hipotecario, le avisa al Banco Central de la República Argentina, esa que hablábamos de los encajes, bueno, ese es el Banco Central, le avisa que tal cheque fue denunciado para que lo registre, y dice que lo registra en la central de cheques denunciados, ¿sí? No es un tema menor perder o que te roben un cheque, sí o sí tiene que ser denunciado a la entidad. Cheques rechazados. ¿Cuáles son las causas por las cuales el banco puede rechazar el pago de un cheque? Por supuesto, fondos insuficientes en la cuenta del titular. Si yo tengo que el cheque dice 10.000
y en la cuenta del titular hay 9.999,99, no te lo pagan. Tienes que tener 10.000 o más. Falta de firma del librador. Si yo voy a emitir el cheque y no lo firmo, no lo toma el banco. La firma del librador es distinta a la registrada por el banco. Ojo ahí, porque a veces uno hace una firma medio rápida, pero no coincide con la que yo hice en el banco cuando me registré. Entonces tampoco van a pagar ese cheque. Orden judicial de no pago. Irregularidades en los endosos. Puede ser que yo lo vaya a endosar porque soy la tercera, pero el endosante anterior no puso el documento o no puso su nombre de pila. El cheque fue denunciado como robado o perdido. Bueno, obviamente un cheque rechazado es por denunciado o perdido. Y adulteración o falsificación del cheque. Esos serían los motivos de rechazo del cheque. ¿Venimos bien o es como mucha información de golpe? No, está bien. Bien. Ahí tienen un link que es la ley de cheques. Ese link ténganlo con ustedes las próximas clases, o sea, bájenlo o puedan acceder al momento de, en alguna próxima clase que tal vez veamos algo de eso. A ver, porque es media engorrosa. No es engorrosa. Van a ver que cuando la lean, a la ley de cheques, no dice más de lo que ya vimos. No dice menos. No dice menos de lo que ya vimos, dice más. Pero por ahí está con palabras muy, muy técnicas o muy legales y no se puede entender. Sí, vuelvo a decir, tengan con ustedes la ley de cheques, impresa o en link. Bueno, hasta acá vimos todo lo que es cuenta corriente. Ahora nos vamos a introducir en otro tipo de cuenta que es la caja de ahorro, que es la más común en todas las personas. Dice una caja de ahorro, en este sentido, es una cuenta en la cual el cliente deposita su dinero para que el banco lo guarde y le pague intereses por las sumas depositadas. La realidad es que pagan tan nada que no se nota que hay un beneficio. Dicho dinero está a disposición del usuario, que puede extraerlo de la caja de ahorro cuando lo desee. Estas cajas de ahorro pueden tener vinculados diferentes productos y servicios, como tarjetas de débito, tarjeta de crédito y banca electrónica. Eso, fíjense, viene igual que la cuenta corriente. El titular de la caja de ahorro también puede entregar el número de la caja a otras personas para que realice depósitos en dicha cuenta o hagan una transferencia de dinero. Sí. Es decir, si yo quiero que un cliente mío me pague, tranquilamente yo le puedo dar mi CBU de la caja de ahorro y él me va a transferir los fondos. El concepto de caja de ahorro puede utilizarse de distintas maneras. En algunos países se llama caja de ahorro a un tipo de cuenta bancaria. A diferencia de la cuenta corriente, la caja de ahorro no permite tener cheques ni utilizar más dinero del que está disponible en el saldo. El titular de una cuenta corriente, en cambio, puede efectuar un giro en descubierto, lo que supone contraer una deuda. Esta es una de las características más importantes de diferencia con la cuenta corriente. Yo, es lo que dije hoy, si no tengo saldo en la caja de ahorro, no hay posibilidad de un giro en descubierto, ¿sí? ¿Tiene costo la caja de ahorro? Las cajas de ahorro en pesos son gratuitas en su apertura, mantenimiento y en la provisión de una tarjeta de débito. Tampoco tiene costo la utilización de cajeros automáticos y terminales de autoservicio de las sucursales de tu mismo banco y el uso de home banking. Puede generar costos la utilización de cajeros de otras entidades, la utilización de cajeros del exterior, depósitos de cheques, transferencias al exterior, los cuales deberán estar informados en la página web de tu banco. Tengo que aclarar que lo que está escrito acá respecto al costo
sale por una resolución. Pero después, cada banco ha impuesto alguna disposición donde gozan de la posibilidad o de la facultad de cobrar por tener una caja de ahorro. Porque más de uno puede decirme, pero yo tengo una caja de ahorro y me cobran un mantenimiento o una comisión. Bueno, es porque ese banco logró emitir una disposición para así cobrar por el mantenimiento de una caja de ahorro. ¿Estamos? Lo que yo digo es lo que está escrito para la generalidad. Después, cada banco es de manera especial en su forma o política de trabajo. ¿Estamos? Bien. La página 15, 10 recomendaciones sobre la caja de ahorro, eso lo dejo para que lo lean. Vamos a ir a la página 16 del módulo 2, que dice apertura de una caja de ahorro. La apertura de una caja de ahorro en pesos no podrá estar condicionada a la adquisición de ningún otro producto o servicio financiero. No es que yo para abrir una caja de ahorro sí o sí tengo que contratar el seguro del banco. No, no puede estar sujeta a ninguna condición. Yo si quiero abrir una caja de ahorro la tengo que poder abrir. El banco no me debe imponer nada. Está permitido realizar aperturas a través de medios electrónicos y o de comunicación. Hay que tener mucho cuidado, no es que yo llamo por teléfono y abro una cuenta. Algunos bancos se puede hacer, pero hay que ser muy cautos por todo este tema de los fraudes. Las condiciones informadas por la entidad financiera al momento de la apertura deben figurar en el contrato, así como dijimos que en la cuenta corriente debía figurar en el contrato si yo solo podía operar a través del home banking, que tiene que estar escrito o me tienen que notificar hasta 60 días antes. Bueno, cualquier otra condición que yo tenga para que quiera imponerme el banco para una caja de ahorro debe estar en el contrato. No pueden al azar agregar ítems. Los menores de 18 solo podrán tener una tarjeta de débito. Los titulares de la caja de ahorro será el padre, madre o representante legal. Requisitos, y acá vuelvo a decir lo que dije antes, con respecto a los requisitos, no son exactamente estos. Estos pueden ser, y otros más, y algunos pueden modificarse. No es taxativo. DNI para acreditar los datos de la persona, constancia de CUIL, ingresos si es que lo tuviera. Relanzamiento de la cuenta gratuita universal. Ah, bueno, esos requisitos era para la apertura de la caja de ahorro. Ahora tenemos relanzamiento de la cuenta gratuita universal. ¿A quiénes está destinada? A todas las personas que no tengan ninguna cuenta bancaria. La idea del Estado es que todas las personas estemos bancarizadas. Entonces, absolutamente todos nuestros movimientos pasen a través de una caja de ahorro, es decir, a través de una entidad financiera. Las entidades financieras son informantes al fisco de los movimientos que ocurren ahí. Por eso muchas veces se detecta cuando una persona, por ejemplo, realiza ventas, pero no las factura. Si pasa por el banco, ya lo está declarando el banco. Por lo tanto, yo tengo el compromiso y la obligación como contribuyente argentino de hacer la factura. Yo no puedo meter una suma de dinero, por más pequeña que sea, en el banco sin justificarla. Y esto de la cuenta gratuita universal es justamente para el Estado agarrar a más gente que realiza depósitos, transferencias o acreditaciones en las cuentas sin estar justificadas. Bueno, ¿qué se necesita para abrir una cuenta universal? Es contar con DNI y no tener otra cuenta bancaria, porque justamente la universal era para eso. Bien, beneficios de la cuenta universal. Sin costo de apertura, mantenimiento y movimiento de fondos y consulta de saldo en cajero automático de distintos bancos y redes del país. Tarjeta de débito, extracciones de dinero sin costo en cualquier cajero automático del banco. Hasta 8 extracciones de dinero mensuales sin costo en cualquier cajero automático. Eso hay que tomarlo con pinzas, no sé si es así en todos los bancos. No sé si alguna tuvo alguna experiencia.
Bien. ¿Dónde se puede abrir? Desde el 1 de febrero del 2020, todas las entidades deberán ofrecer la cuenta gratuita universal. Si el banco se niega a abrirla, se puede presentar un reclamo al responsable de atención al usuario de servicios financieros de ese mismo banco. Y hay un link que pueden también visualizar. Cierre de una caja de ahorro. El cierre de la cuenta se puede realizar en cualquiera de las sucursales, como a través de mecanismos electrónicos de comunicación que permitan el cierre de la cuenta en un solo acto. El banco puede proceder al cierre de la caja de ahorro en caso de no haber registrado movimientos o saldo por 730 días corridos. Si no hubo ningún movimiento o acreditación, depósito en una cuenta bancaria por 730 días corridos, el banco nos puede cerrar la cuenta. Deberá informarle al usuario en un plazo no inferior a 30 días corridos para que opte por mantener o no la cuenta abierta. Eso es cierre de la caja de ahorro. Y vamos a diferencia entre cuenta corriente y caja de ahorro. A modo general, la caja de ahorro es gratuita, permite guardar y sacar dinero cuando se lo desee, realizar transferencias, tener una tarjeta de débito, efectuar inversiones, establecer un plazo fijo o comprar hasta $200 mensuales y pagar servicios de forma virtual. Eso a modo general. En cambio, para la caja de ahorro. En cambio, la cuenta corriente se diferencia en que permite sumar financiamiento a través del uso de la tarjeta de crédito y también posibilita emplear los cheques como herramienta para realizar operaciones bancarias. Esto de la tarjeta de crédito y cheques no se puede hacer en las cajas de ahorro. Es decir, su titular puede disponer de más dinero del que tiene en su saldo, efectuando giros en descubierto con un límite acordado previamente con la entidad. Es decir, yo antes de poder hacer el giro tengo que haber acordado con el banco cuánto me gira en descubierto. Esto no está permitido en el caso de las cajas de ahorros. Aclaran desde el Banco Central. Bien, entonces, a modo general, tanto en la cuenta corriente como en la caja de ahorro, yo puedo, obviamente, guardar dinero, depositarlo, comprar los $200, constituir plazos fijos, realizar transferencias, tener una tarjeta de débito, eso en ambas. Pero en la cuenta corriente, además de eso, puedo tener tarjeta de crédito y hacer giros en descubierto. Hacer giros en descubierto y tener chequera. ¿Sí? Y ese giro en descubierto, por supuesto, el monto del giro tiene que estar ya charlado por contrato con la entidad bancaria. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Yo vengo bien. Por ahora no es tanta la diferencia entre la otra cuenta, la cuenta corriente. ¿La otra qué, perdón? No es tanta la diferencia entre la cuenta corriente que la cuenta de ahorro. No, sí, pero bueno, tiene esas particularidades que la hacen diferente. Pero sí, es muy parecido en el manejo. Es como decir, en la caja de ahorro y en la cuenta corriente podemos hacer lo mismo, y en la cuenta corriente un poquito más. ¿Sí? Pero es lo mismo y un poquito más. No es que hay cosas que no puedo hacer en la cuenta corriente y sí en la caja de ahorro. En cambio, al revés, sí. Bueno, daría la clase por finalizada. Me gustaría que me digan si queda todo claro. Si alguien que se incorporó después tiene dudas del módulo 1, las vamos charlando. Los escucho, las escucho. Yo quería preguntarte si nos vas a dejar alguna actividad o algo así como para ir viendo. Sí, más adelante lo que hay es cuestionarios. Son cuestionarios con, creo que es verdadero o falso, o multiple choice, relacionados a las preguntas, al material que tenemos de la clase. Porque viste que a veces está bueno ponerle... Es una manera de afianzar y de estar obligados a leer, a volver a leer.
Entender para saber responder, entonces por ahí está bueno tener alguna actividad, qué sé yo. Sí, Por sí, eso un preguntaba. poquito más adelante vamos a hacer eso. Dale. Bien, ¿qué más? Yo lo que te quería consultar porque me quedó la duda, el tema de cuando se endosa un cheque, Mm. en las firmas tiene que ir nombre completo, DNI, ¿algo más? Firma, nombre completo y DNI. En principio es eso. Bien, Yo, o sea, desde mi propia experiencia, no vi que pidieran nada más. ok, Sí vi que si no está, no lo pagan. ok. Y que es hasta 3 endosos. Los 2 primeros son aparte y el último ya es la persona que lo va a cobrar, porque se lo endosa justamente al banco. Pongo mi firma, mi DNI, mi aclaración y se lo entrego al banco. Buenísimo. Esa era la duda que tenía yo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo espero que los que no me participan mucho estén con la lectura al día y que lo puedan llevar medio de la mano, porque si bien nos vemos una vez por semana, que no es mucho, pero es toda lectura nueva para más de una persona, entonces que puedan ir afianzándose también en el vocabulario, ¿sí? Sí, muchas gracias. Igual, por si tenemos alguna pregunta, podemos preguntarla o en el grupo o por privado. Mira, cuando son preguntas que pueden resolver entre ustedes, esto ya lo hemos charlado en otros cursos. Por lo general los chicos se arman un grupo, o en los que son más afines, o acá son poquitos, se ponen todos en otro grupo, y resuelven cuestiones, o a veces están haciendo algún práctico, o por ejemplo en este caso están leyendo la ley de cheques y quieren hacer alguna diferencia con el material. Y después, todo lo que sean los trabajos prácticos, que es lo que yo voy a ir subiendo, los vamos a ir resolviendo en clase. Ah, bueno. Bueno. Sí, yo por ahora tengo todo bastante bien, por eso no. Bien, muy bien. Y es más, marquen, impriman. Yo sé, a veces uno ya está acostumbrado a leer desde la máquina, pero imprímanse el material, vayan marcando con colores, o si se quieren entre 2 personas hacer la lectura, aunque sea así por videollamada, ir leyendo, frenando, hablando un poquito lo que están leyendo, eso también ayuda a afianzar. Bueno, gente, entonces me despido. Les digo hasta el martes próximo, que tengan buena semana Muchas y gracias. no dejen de leer, ¿sí? Gracias. Cualquier cosa también pueden escribir. Un cariño. Chau, chau. Chao.